Buenos días, bienvenidos todos a su iglesia Dios Padre. Pues estamos aquí retomando este inicio de actividades dentro de la iglesia y pues bueno, todavía faltamos muchos que tenemos que seguir ahí cuidándonos. Así se escucha mejor, este es el cubrebocas. Pero bueno, les comentaba que vamos a dar inicio esta mañana a nuestras alabanzas para que el Señor nos bendiga y pueda ahí derramar toda su gracia en nosotros en este día. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su bendición. Ok, perdón por el inconveniente. Vamos a dar gracias ahora sí para empezar nuestras enseñanzas de este día. Dios bendito Padre, muchas gracias esta mañana por la bendición tan grande que tienes al cuidar nuestras vidas. Te queremos suplicar, Padre, que tú nos sigas preparando para llegar ante tu presencia en el momento que tú lo decidas. Sabemos que tú vienes en camino, prácticamente ya estás a un abrir y cerrar de ojos de nuestra vida. Entonces, Señor, queremos estar preparados para ese momento y pues estar ahí listos ya para enfrentar las enseñanzas que hoy tú tengas para nosotros. Te queremos suplicar por todos aquellos que pueden estar todavía enfermos, por aquellos que todavía se pueden encontrar en cuarentena. Te pedimos que tú los sigas sanando, que tú hagas ese milagro en sus vidas, y también te agradecemos el que puedas cuidarnos a nosotros y de la mejor manera, Dios, que puedas tomar nuestro corazón para poder obedecerte en todas las instrucciones que necesitamos seguir. Señor, bendice esta mañana este estudio. Te suplicamos que tú bendigas a los que vengan en camino, que tú les abras las puertas, pero también, Padre, te queremos suplicar que no permitas que mi naturaleza me tome, sino sé tú el que hable a través de mi vida. Pongo mi vida en tus manos para que tú seas el que diga y dicte todas estas palabras por la sangre preciosa de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar con nuestra alabanza. Buenos días, Mari. Tengo todo. Ay, perdón. Es que no se escucha bien. La música. Es que se me hace que me fue. Ustedes perdonarán los inconvenientes. Estás disculpada. Ahí está. Tengo todo, es todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar.
Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra de muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Amén, gloria a Dios. Vamos a A ver, esta, supe que me amabas. Así se. Esta nunca la hemos cantado, ¿verdad? No, pues a ver, Bueno, vamos a aquí cantar. nunca la hemos cantado. Sí, de Marcela, ¿no? Pero bueno, muy bien. No, aquí no la habíamos cantado. A ver si viene. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque hoy lejos de tu casa.
Estás aquí.
mañana. Gracias a Dios que nos permite tener estas alabanzas y poder dar inicio a nuestras enseñanzas de este día. Muy bien, pues vamos a continuar con bueno, prácticamente no es una continuación, pero vamos a tomar otro ejemplo de lo que estuvimos viendo hace 8 días. Hace 8 días estuvimos checando cómo poder honrar a Dios y vimos un ejemplo a través de la vida de Abraham, cómo él honró a Dios cuando él pues escuchó la voz de Dios, decidió abandonar todo lo que había en su vida, decidió emigrar a un lugar que Dios le había prometido y caminó prácticamente por fe, obedeciendo a Dios. Vamos a recordar algunos de los versículos que nos describen esto para poder dar inicio a las enseñanzas de este día. Y las enseñanzas de este día tienen mucho que ver con esto precisamente. Tomaremos como referencia el pasaje de Mateo capítulo 15. Entonces, si quieren buscar capítulo 15 del 21 en adelante, vamos a tomar como referencia esos versículos. Pero antes de llegar ahí, vamos a recordar los versículos que estuvimos viendo, algunos de los versículos que estuvimos viendo hace 8 días. Entonces quisiera recordar un poquito de Génesis 12 del 1 al 2, para recordar precisamente cómo Dios habló con Abraham y cómo también Dios habló con Samuel, ¿sí? Entonces, Génesis 12 del 1 al 2 y Primeras de Samuel 3, versículo 10. Estos los vimos hace 8 días, pero es nada más para recordar, para poder introducirnos a las enseñanzas de este día, porque quiero que estén muy atentos a lo que precisamente el pasaje que vamos a ver, la vida de una mujer, cómo siguió estos pasos independientemente de la condición en la cual estaba viviendo, ¿de acuerdo? Entonces quiero que pongan mucha atención en estos 3 puntos que estamos viendo y los vamos a reflejar en la vida de esta mujer de Mateo 15. Entonces vamos a leer Génesis del 12 del 1 al 2, por favor. Si alguien me ayuda, Génesis 12 del 1 al 2. ¿Quién ya lo tiene? A ver, Lucha, por favor, si nos ayudas. Ok, entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo que le sucedió a Abraham prácticamente? Escuchó la voz de Dios, tomó una decisión, emprendió un viaje sin saber a dónde iba y decidió llegar a experimentar la tierra prometida, decidió caminar por fe, ¿verdad? Dice, vete de tu tierra y de tu parentela. O sea, Dios le habló, Abraham escuchó, Abraham obedeció, siguió por fe y llegó a la tierra prometida. Entonces, la promesa de Dios que le dijo, y haré de ti una gran nación, nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, es la misma promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios quiere que tú sigas el camino de Él. No quiere decir que te tengas que ir de tu casa, quiere decir que tienes que seguir las instrucciones que Él te esté indicando. ¿Sí queda claro? Vamos a leer cómo Dios le habló a otras personas y vamos a recordar Primera de Samuel capítulo 3 versículo 10. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 10. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 10. Si alguien ya lo tiene y me ayuda a leerlo, por favor. ¿Ya lo tienes, por favor? Si eres tan amable, David. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. ¿Sí? Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y de ahí Samuel decidió vivir guiado por Dios y fue un gran profeta, y podemos ver que están ahí 2 libros de Samuel en donde describen mucho de lo que sucedió a lo largo de su vida. Hombres como como Abraham, como Samuel, pero también hay mujeres, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Una mujer que tomó una decisión muy clara, muy firme, y recibió la bendición. Entonces vamos a recordar también cómo Abraham le creyó a Dios. Génesis 15:6, por favor, Génesis 15:6.
Si ya alguien lo tiene por ahí, por favor. Génesis 15:6. ¿No? Así, a ver, por favor, Mari, si eres tan amable. A ver, por favor. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y Abraham creyó a el Señor, ¿verdad? Abraham le creyó a Dios. Ahora, esa condición es muy particular para ti y para mí. ¿Por qué? Porque si tú le crees a Dios, Dios te va a bendecir como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Samuel, como lo hace con todas aquellas personas que le creen a Dios. Y vamos a corroborarlo como muchos años después, ya más de 5,000 años prácticamente, más o menos, podríamos pensar desde que escuchó la voz Abraham, cómo quedó plasmada la decisión que Abraham tomó en el versículo de Hebreos capítulo 11, como ya esto estamos hablando de los libros que se escribieron en el Nuevo Testamento después de la venida de Jesucristo, como pues muchos años después, estamos hablando que serían, sí, más o menos, bueno, hasta el día de hoy sigue siendo una cantidad de años impresionantes en donde Abraham sigue siendo y dando testimonio de la presencia de Dios en su vida. Entonces, Hebreos capítulo 11, del 8 al 10, por favor. A ver, María, ahora sí, si eres tan amable. 11 del 8 al 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuya arquitecto y constructor es Dios. O sea, él creyó y, como dice aquí, por la fe siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Es el mismo llamado para ti y para mí. Y vamos a ver ahora sí, ya vamos a entrar en materia, en Mateo, vamos a buscar Mateo, que pues es prácticamente el pasaje que vamos a estar tomando, Mateo capítulo 15, versículos del 21, y vamos a tomar la referencia a los dos, también al libro de Marcos, por favor. Entonces, si algunos buscan Mateo y otros buscan Marcos, o los dos nos vamos yendo ahí de la mano en todos los sentidos, viendo la fe que ahora experimenta una mujer cananea. Y vamos a ver que esta mujer cananea primero viene de un pueblo que Dios nos dice que era maldito. Vamos a ver cómo pues prácticamente al paso del tiempo, esta situación desde el tiempo, perdón, déjenme bajarle un poquito al micrófono porque lo tengo aquí con mucha interferencia. Perdón, creo que ahí sí se oye todavía, ¿verdad? Perfectamente. Okay. ¿Marcos qué es? Vamos a leer Mateo 15 del 21 al 28 y Marcos 7 del 24 al 30. Son dos pasajes paralelos en donde una mujer que tiene un problema específico, pero ¿qué creen? Esta mujer no era del pueblo de Israel. Esta mujer pertenecía a un pueblo que, pues vamos a ver que estaba pues totalmente identificado como un pueblo que tenía o que había recibido una maldición por la herencia prácticamente de su padre. El pueblo de los cananeos se encuentra en Génesis 9:25. Entonces dejen ahí Marcos, vamos a leer Génesis momentáneamente para saber, como les acabo de decir, el título del libro, del pasaje, dice La fe de la mujer cananea, y vamos a ver quiénes eran los cananeos, nada más como referencia para ubicarnos cómo estaría viviendo esta mujer en este lugar. Entonces vamos a ir a Génesis 9:25. Esta mujer que era de Canaán o que vivía en Canaán, imagínate con respecto a lo que dice en Génesis 9:25. Si ya alguien lo tiene, a ver por favor Mari, nuevamente si nos ayudas. Tú eres muy rápida para encontrar los versículos, pero adelante, fuerte que te oigan hasta allá de un lado. Siervo de siervos serás a sus hermanos, eso es todo.
Siervo de siervos será a sus hermanos. Sí, maldito sea Canaán. Y con respecto a todo lo que sucedía en Canaán, donde vivía esta mujer, pues imagínate, estaba viviendo en un pueblo, ¿cómo? Maldito, que tenía una maldición propiamente, y que eran prácticamente, dice que siervo de siervos, eran considerados pues, prácticamente esclavos. Y vamos a ver cómo el mismo Jesucristo ubica a esta mujer, pero cómo esta mujer logra obtener la bendición por haber escuchado a Dios. Entonces ahora sí vamos a Mateo y a Marcos, por favor. Leo. Por favor, Mateo, si eres tan amable, vamos a leer los 2 primeros versículos de Mateo, si eres tan amable. Cata, por favor. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ok, ¿cuál era la condición de esta mujer? Primero, estaba viviendo en un lugar que había sido maldecido, y pues, ¿qué es lo que había? Aquí nos dice este versículo mucho con respecto a lo que estuvimos viendo de la decisión que tomó Abraham. ¿Qué es lo que esta mujer había empezado a experimentar? Dice el pasaje, saliendo de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Estamos hablando de Jesús. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sí? ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que había pasado con esta mujer? ¿Cómo te puedes imaginar a esta mujer? ¿Y qué tuvo que hacer esta mujer antes de ir con Jesús? Antes de salir. ¿Qué hizo esta mujer? ¿Qué tuvo que haber estado atenta? ¿Qué problema tenía? ¿Cómo escuchó a Dios o cómo escuchó de Dios? ¿Qué es lo que pudo haber pasado en su vida para poder salir e ir con Jesús? O sea, ¿qué es lo que le sucedió? Tenía una necesidad, ¿cierto? Y ya, conforme a esa necesidad, ya seguramente había visto que no tenía una solución, pero tuvo que haber escuchado forzosamente de que había alguien que podía sanar. Estaba escuchando de que sí existía Jesucristo, que Jesucristo estaba haciendo milagros, y por lo tanto ella decidió salir. Fíjate cómo son decisiones muy claras. Escuchó de Dios, salió a buscar a Jesús, precisamente. Pero entonces alguien más tenía conocimiento. Claro, bueno, pues imagínate, Jesús iba haciendo milagros cada día y se esparcía al punto que cuando alimentaba a los 5,000 y a los 4,000 y todo eso, pues no eran nada más 5,000, eran 5,000 hombres, más sus esposas, más sus hijos. ¿Tú crees que no se regaría como pólvora los milagros que Jesús estaba haciendo? Y si levantaba si sanaba a un ciego, si sanaba a un cojo, o sea, esta mujer que no era del pueblo de Israel, que estaba en un lugar que se había considerado maldito, que estaba maldecido prácticamente por la decisión ya hablaremos algún día de Cam, hemos hablado también de Cam, que fue el padre de este pueblo, y veremos también cuál fue su pecado y por qué recibió esa maldición propiamente por las malas decisiones que tomó. Pero bueno, esta mujer vivía ya en el tiempo de Jesucristo, vivía en ese lugar en donde todos eran siervos de siervos. ¿Perdón? ¿El pueblo sabía que estaba maldecido? Sí, seguramente, porque incluso ahorita lo vamos a ver, que esta mujer se identificaba perfectamente con esa condición de maldición. Y cómo está clamando, vamos a ver que ella clama por un milagro para su vida. Justo, precisamente ese es el punto esencial de cómo tomó. Primero escuchó de que había alguien que la podía rescatar, que le podía ayudar ante su aflicción, ante su problema, ante su necesidad. Tomó una decisión de salir y enfrentar o llegar con Jesucristo y poder ubicarse en esa condición. Vamos a ver cómo va diciendo el pasaje. Entonces dice: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba. Primero, también otra de las cosas, ¿qué es lo que hizo Samuel cuando le contestó a Dios? Habla porque tu siervo oye. O sea, ella estaba prácticamente ahora estaba pidiendo la ayuda,
¿sí? Había escuchado que Dios ayudaba y ella estaba pidiendo la ayuda. Bueno, Abraham, pues igual también, oye, ¿sabes qué? Quiero escuchar, ¿qué puedo hacer con mi hija? Ella quería una solución para su hija. Dice, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David. Primero tenemos que ubicar también aquí que ella misma, que no era del pueblo de Israel, identificaba al pueblo de Israel, que eran de los descendientes de David, precisamente como el pueblo señal. Ella vivía en un lugar que quedamos, era un lugar que tenía una maldición. No era del pueblo de Israel, pero sabía que el pueblo de Israel y todo lo que sucedía en el pueblo de Israel, de ahí tenía que despertar, o tenía que venir nuestro Salvador, que hasta el día de hoy sigue y seguirá siendo aquel que nos puede ayudar. Entonces esta mujer dice, oye, ¿sabes qué? Sí, yo sé que tú eres el hijo de David, el que habría de venir, el que tiene que venir como rey y señor de nuestras vidas. O sea, esta mujer ubicaba a Jesucristo como aquella persona que la podía ayudar en sus necesidades. Entonces le dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, ella estaba clamando ante su miseria. Ella estaba, imagínate la vida que ella podría haber llevado por tener a una hija enferma. No se dice qué enfermedad tenía la hija, pero era una enfermedad seguramente tan grave que la tenía en una aflicción, viviendo miserablemente. Y ella está diciendo, Señor, toco a tu corazón para que observes la miseria en la que estoy viviendo y quiero que tengas compasión de mí, que arregles. Eso es lo que significa la misericordia. Entonces, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Qué hacía este demonio? Pues no sabemos, pero lo que sí sabemos es que esta mujer identificaba que un demonio tenía tomada a su hija. ¿Sería un problema grave? Sí, ¿verdad? Muy grave. Y ella ya no hallaba una solución. Y por eso ella empieza a clamar. Clamó a Dios y vamos a ver qué sucede, porque esto es algo que es fundamental. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Jesús se quedó callado. ¿Por qué se quedó callado Jesús? ¿Qué es lo que esperaba Jesucristo que sucediera? Vamos a ver cómo dice. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela porque da voces tras nosotros. ¿Qué es lo que estaba pasando y por qué Jesucristo se quedó callado? ¿Qué quería enseñarle Jesucristo a sus discípulos? ¿Qué quería enseñarle Jesucristo a esa mujer al quedarse callado? ¿Qué te imaginas que le estaba enseñando? A sus discípulos querían que ellos tuvieran misericordia. ¿Y cómo estaban actuando los discípulos? Sin misericordia. Despídela, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no es ni del pueblo de Israel. Oye, porque no es de nosotros. Oye, porque no te conoce. Por cualquier razón, los discípulos no querían y estaban viendo, estaban menospreciando la vida de esta mujer. Vamos a ver qué hace Jesús, porque finalmente estos discípulos que le están diciendo despídela, pues da voces tras nosotros. Yo imagínate, iba la bolita de los discípulos con Jesús y esta mujer por allá lejos, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántas veces le gritaría a todos para que pudieran estar escuchando? Da voces tras nosotros. O sea, a lo mejor esta mujer, como Jesús iba pasando, pues a lo mejor esta mujer iba casi rapidito. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y estaría clamando y clamando y clamando. Pero ya los discípulos decían, pues qué onda qué pasa, ¿no? Con esta mujer. Pero si ni siquiera es del pueblo de Israel. Vamos a ver qué sucede con Jesús. Dice Jesús, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí esta respuesta que está diciendo o que está dando Jesús es una afirmación diciendo que él viene primeramente a rescatar a los de la casa de Israel.
Y esta mujer en estos momentos se da cuenta que ella no era de la casa de Israel, pero ella tenía una profunda necesidad, que había escuchado que Jesucristo era aquel que le podía ayudar a resolver el problema con su hija. Yo quisiera preguntarte a ti, ¿cuántas veces tú has clamado por la bendición para tus hijos, para tus hijas? Tú no eres del pueblo de Israel, no tendrías ninguna posibilidad para poder recibir la ayuda de Dios, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver que llegando en estos términos, esta mujer logró la bendición que necesitaba. Dice el pasaje, entonces ella vino. Imagínate, Jesús se quedó callado, los discípulos diciéndole, ¿sabes qué? Échala, o sea, mándala por allá lejos, ¿no? O sea, porque está dando voces detrás de nosotros, y Jesús le está diciendo a sus discípulos, vengo a recobrar a las ovejas perdidas, ¿sí? Primeramente a los del pueblo de Israel, pero no nada más a ellos, sino también a todos los demás, como es el caso, tu caso y mi caso, en donde tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios aún sin pertenecer al pueblo de Israel. Entonces dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. ¿Qué hizo esta mujer? Imagínate nuevamente la escena. Los discípulos, ¿cuántos eran? ¿Cuántos discípulos eran? Vamos a suponer que nada más iban 12 ahí. Jesús tuvo más discípulos, pero vamos a pensar que fueron 12. Y pues podrían estar haciendo una barrera y Jesús ir al frente, y esta mujer iba por detrás. ¿Qué tuvo que hacer esta mujer para llegar ante la misma presencia de Jesús? ¿Mandé? Corrió, se acercó rápidamente, dice aquí, dice, y ella vino y se postró ante él. O sea, tuvo que quitar cualquier obstáculo para poder llegar ante la misma presencia de Dios. ¿Y qué es lo que hace cuando llega ante la misma presencia de Dios? ¿Qué le dijo? Socórreme. ¿Qué es lo que vemos en el corazón de esta mujer en esta expresión? ¿Fe? Vemos una fe, ok, ¿qué más? Humillación, ¿qué más? Todavía la humillación, vamos a ver que todavía le falta para la humillación. Bien, ¿sí, qué más? ¿Mandé? No te escuché, perdón. Arrepentimiento, ok, sí, podríamos todavía pensar. Desesperación. O sea, había una necesidad tan grande que ese socórreme, ¿de dónde logró salir? ¿De dónde crees que salió? De su corazón. ¿Te acuerdas que hay un versículo por ahí en Jeremías? No sé si se acuerda alguno. ¿Cuál es el versículo de Jeremías? Capítulo 29, 11. 29, 11. Ah, ok, ¿qué dice? 12 y 13. Bueno, pues sí, ya sé, pero sabes la cita, qué bueno que ya te sabes la cita, es excelente. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, imagínate a esta mujer precisamente que había dejado todo, se había llegado ante la misma presencia de Dios. Perdón un segundo, Julia. Entonces llegó ante la misma presencia de Dios. ¿Y qué le quedaba a Jesús? Escuchar la petición de esta mujer. Porque ¿cómo estaba la petición de esta mujer? Era desde el corazón. No había ningún impedimento para que Jesús escuchara la voz de Dios, porque estaba Jesús comprometido con escuchar la voz de un corazón sinceramente arrepentido, sinceramente con una profunda necesidad. Entonces esta mujer le dijo, socórreme. O sea, ya no hallo la solución a mi problema. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y creyó que él podía hacerlo. Entonces vemos exactamente lo mismo que sucedió con Abraham, ¿verdad? Porque esta mujer creyó y sigue creyendo, y tú y yo tenemos las mismas posibilidades que Abraham, que Samuel
que Pablo y que muchos otros de la Biblia que hemos estado estudiando, y esta mujer en particular creyó que Jesucristo era el único que la podía ayudar. Cuando tú llegas con Jesús en esos términos, en donde Jesús te puede escuchar porque estás clamando desde lo más profundo de tu corazón ante una necesidad particular que puedas tener, en ese momento Jesús está poniendo toda la atención para poder ayudarte a resolver tu problema, para poder ayudarte a resolver tu necesidad. Pues vamos a ver qué sucede, ¿verdad, con Jesús? Figura que cuando ella le clamó, tuviera misericordia, y nuestro Señor Jesús no le respondió. Sí. Lo fácil para ella era haberse ido, ¿no? Sí, pero ella pudo haberse ido. Porque muchas veces en nuestra naturaleza, Sí. si no me hace caso en ese momento, ¿Qué es lo que hubiera hecho el que ella se hubiera alejado al no escuchar la respuesta de Dios? Su orgullo la pudo haber tomado y la pudo haber llevado. Entonces era su primer golpe al orgullo, ¿verdad? Pues no te hago caso porque pues eres, vamos a ver cómo le dice Jesús, le llama perrilla más adelante. Vamos a leerlo para que podamos ubicar. Dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a esta mujer que había vivido en un pueblo que había sido maldecido y que le habían dicho que iba a ser siervo de siervos? El pueblo al que ella pertenecía en estos momentos era el pueblo que estaba sirviendo a todos los demás. Imagínate una condición de servidumbre total, en una situación muy compleja en su vida, y realmente ella y a todos los de Cananea les decían que eran los perrillos, que eran los esclavos, de lo peor, digámoslo así. Entonces, ella pudo haber escuchado esta palabra, y en este momento, ¿qué pudo haber hecho? ¿Sabes qué, Jesús? No, pinta tu raya, ya me voy. O sea, tú cómo me llamas a mí perrillo, ¿no? O sea, realmente esta mujer se quedó ahí. ¿Y qué es lo que dijo? En su corazón, ella sabía que era el único que tenía la posibilidad de resolverlo. Ella clamó desde lo más profundo de su corazón, y Jesús en ese momento se detuvo y que empezó a hablar con ella. Le está diciendo, ¿identificas tú quién eres? Tú no tienes posibilidades de recibir la misericordia. Pero ¿qué es lo que le dice esta mujer? ¿Cuál es la respuesta de esta mujer? La respuesta de esta mujer dice, y ella dijo, sí, Señor, sí soy lo que tú dices que soy. ¿Qué es lo único que Dios quiere escuchar de ti? Que reconozcas lo que realmente eres. Que reconozcas que has vivido en un pueblo maldito, que te ha inculcado 20,000 cosas equivocadas, que estás esclavizado al alcohol, que estás esclavizado a las drogas, que estás esclavizado al sexo, que estás esclavizado, bueno, ¿a qué? ¿Cuántas cosas puedes estar esclavizado? Al dinero. ¿Mandé? A tu necedad, ¿verdad? A tu orgullo. Es que el alcohol y que todo lo demás. Podrías estar esclavizado a muchas cosas. ¿Y qué le estaba diciendo esta mujer? Sí, Señor, soy una perrilla, pero no importa lo que sea. Lo que tengo es una necesidad tan grande que vengo a suplicarte que tú tengas misericordia de mí, que tú arregles lo que yo no puedo arreglar. Esta mujer, en lugar de salir huyendo por haberse sentido tal vez ofendida, por haber sido llamada perrilla, ella se ubicaba en esa condición. Sí lo soy. Reconozco que soy esclavo del alcohol, que soy esclavo del pecado, que soy esclavo del orgullo, que soy esclavo de la envidia, que soy esclavo del resentimiento, de los celos, de la lujuria. En fin, ponle el pecado que tú quieras. Ella reconoció y le dice, sí, Señor, pero aún los pecadores, aún los perrillos, comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Ella está identificando, sí, soy sirviente del pueblo de Israel, mi vida está mal, hay muchas cosas que están equivocadas en mi vida, vengo de un pueblo maldito y ahora, Dios, vengo a suplicarte que tú me socorras, que tú tengas misericordia de mí. Esos gritos que empezó a dar esta mujer cuando iba atrás,
clamando, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, estaban empezando a hacer efecto cuando ella llega ante la misma presencia de Dios y está hablando con Jesús. Y Jesús lo único que le está diciendo: mira, ubícate en quién eres, cómo estás viviendo, qué pecados te tienen esclavizado, cómo has estado viviendo mal en tu vida por muchos años, estás viviendo bajo la maldición. Ahora, ¿quieres que yo te libere? Le dice: sí, Señor, necesito que tú me liberes de esta situación. Tengo una necesidad muy grande y necesito que tú me ayudes a que mi vida sea resuelta en todos los sentidos. Dice: y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que dejan caer las mesas de sus amos. ¿Qué es lo que quería esta mujer? ¿Qué quería? Perdón, ¿qué? A ver. Ella también se conformaba, ¿no? ¿Ella qué necesitaba? Sabía que las migajas Eran suficientes. Sabía que lo que pudiera recibir de Dios era suficiente para lo que ella necesitaba. Cuando tú identificas la magnitud de Dios, puedes identificar que una migaja dejada caer de parte de Dios a tu vida puede resolver toda tu necesidad. Yo no sé qué quisieras, si quisieras seguir viviendo bajo la maldición o quisieras la bendición que Dios tiene. Vamos a ver qué respuesta da el siguiente pasaje. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué crees que sucede? ¿Ella llevaba a la hija? No se le escribe, ¿verdad? Pero lo más probable es que no llevaría a la hija. Entonces, digamos, cuando tú tienes algún familiar que tiene algún problema en particular, ¿tu oración podría pedir auxilio como lo hizo esta mujer? Sí. ¿Dios podría contestar tu petición? Sí, pero ¿qué tiene que haber en tu corazón? Eso es algo que tenemos que estar revisando de este pasaje. Esta mujer, sinceramente, desde lo más profundo del corazón, dijo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Eso le permitió el acceso ante él. Y cuando estaba delante de él, esta mujer se postró a sus pies y le dijo: Señor, socórreme, tengo una necesidad muy grande. Mujer, identifícate. Estás viviendo mal, estás viviendo en un lugar que te ha esclavizado. Tienes que salir de ese lugar, tienes que empezar y emprender un camino como lo hizo Abraham. ¿Te acuerdas que Abraham emprendió un camino? Bueno, esta mujer tuvo que hacer exactamente lo mismo. Ahora la pregunta es: ¿y tú qué vas a hacer? ¿Quieres continuar en tu vida de esclavitud al pecado, al vicio? ¿Quieres continuar en tu vida de esclavitud a la envidia, al resentimiento, al sexo, no sé, tú eres el único que sabes, a la mentira? Bueno, si tú quieres continuar ahí, Dios no te puede forzar a salir. Él te ofrece la solución porque Él va pasando. Y lo único que está esperando es escuchar ese clamor. Tú has escuchado la voz de Dios. Dios te está diciendo que Él puede resolver tu problema, que Él puede quitar todas tus necesidades. Pero tienes que tomar una decisión, una determinación. Esta mujer tomó la determinación. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. La respuesta de Dios fue instantánea. Cuando llegó una mujer con un corazón sincero, arrepentida, a pedirle ayuda a Dios. ¿No quisieras un milagro para tu vida? Vamos a leer el mismo pasaje, vamos a leerlo en Marcos, por favor. Esto también es, no sé si se puede decir como un proceso para reconocer Claro. la necesidad que tengo en esa área de mi vida. Claro. Porque si yo no tengo ubicado que necesito eso,
O sea, Claro. pasa desapercibido. Exactamente, tú tienes que identificar tu necesidad. ¿Cuál era la necesidad que pensaba esta mujer que tenía? La salud de su hija. ¿Y ese era el problema? No, ¿cuál era el problema de esta mujer? Que su vida que estaba bajo maldición, que estaba viviendo mal, que estaba viviendo en pecado. O sea, el problema de su hija se resolvió no porque ella creyó nada más que eso era lo que le podía ayudar, sino que reconoció que ella vivía en ese lugar de maldición y que tenía que salir de ahí. Son decisiones que tú y yo debemos de tomar. Vamos a leer este mismo pasaje en el capítulo 7 del versículo 24 al 30. Vamos a capítulo 7 de Marcos, del 24 al 30. ¿Sí? Si alguien me ayuda con leer todo el pasaje, por favor. ¿Marcos 7 qué? Del 24 al 30. ¿Puedo? Sí, por favor. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio.